Bien, vamos a hablar del siguiente tema, el valor numérico. Entonces, ya conocemos las expresiones algebraicas, ¿no? Combinaciones de operaciones y elementos, ¿no? Ahora, para determinar el valor numérico, ¿sí? O para estos casos, siempre te van a dar una expresión algebraica de este estilo y te van a dar valores de esas variables, ¿sí? Tu trabajo es encontrar la solución de esta operación, ¿sí? Entonces, siempre que tú tengas este tipo de ejercicios, lo único que vas a hacer es sustituir. Tenemos que determinar el valor numérico, aquí era numérico, disculpa, de la expresión, pues ese es x a la cuarta, pero ¿cuánto vale x? 4, son 4 a la 4. Por y a la 2, pero y ¿cuánto vale? 3, 3 a la 2. Por z a la 3, que z ¿quién es? Un medio. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente aplicamos propiedades de exponentes, ¿no? 4 a la 4 lo podemos ver como 256. 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? Y tengo que es una fracción. El exponente se reparte. Es 1 a la 3, que es 1, y 2 a la 3, que es 8. ¿Sí? Entonces, lo único que hacemos es lo siguiente. Voy a agrupar 256 entre 8 por 9. 256 entre 8 es igual a 32. ¿Sí? Simplemente multiplicamos 32 por 9. ¿Sí? 2 por 9, 18, llevamos una, 3 por 9, 27 y una 28. Y esa es la solución de este ejercicio. Es decir, este es el valor numérico de esta expresión, ¿no? Asignando los valores que nos dieron. X4, Y3 y Z un medio. Entonces vamos a ver otros dos ejemplos, ¿no? Déjame quitar todo esto. Ahora, ¿qué pasaría o cuál es el valor numérico de esta expresión si x vale 4, y vale 2 y z vale 3? ¿Qué hacemos? Simplemente sustituir 5 por x, pero ¿cuánto vale x? 4. Menos 3 por y, pero ¿cuánto vale y? Menos 2. ¿Y cuánto vale z? 3. 5 por 4, 20. Menos por menos es más. 3 por 2 son 6. 3 por 6, 18. 20 más 18 es igual a 38. Y ahí está la expresión, ¿no? Ahora, un último ejercicio. Evalúa la expresión x cúbica menos 7x cuadrada menos 4x menos 12 si x vale menos 2. Vamos a hacerlo. Sería menos 2 al cubo menos 7 por menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 menos 12. Cuando este exponente es impar, el resultado siempre es negativo. Y 2 a la 3 es 8. Menos por menos es más. ¿Sí? Y 2 a la 2 es 4. 7 por 4 es 28. Menos por menos es más. 4 por 2, 8. Menos 12. ¿Sí? Agrupamos primero los negativos. Menos 8 menos 12 son menos 20. Y después los positivos. 28 más 8 son 36. Y si a 36 le quitamos 20, nos quedan 16, que es el valor numérico de esta expresión en x igual a menos 2. Ok, entonces ya no vamos a hablar tanto de esos ejercicios porque si te das cuenta solo es sustituir el valor y eso se adquiere mucho con la práctica, ¿no? Por lo que esos ejercicios los vamos a dejar para tarea. Bien, otra de las cosas importantes del álgebra es su lenguaje. ¿Sí? Vamos a tener algunas palabras claves a la hora de resolver ejercicios. Siempre cuando yo les explique ya problemas de la guía que vienen más adelante, yo te voy a decir aquí cuál es la palabra clave. ¿Para qué me está funcionando esto? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a utilizar todos
todas estas herramientas. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar de un lenguaje, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Para modelar. ¿Sí? Estos lenguajes me van a servir para modelar situaciones que se me presenten. ¿Sí? A la hora de resolver algún ejercicio, siempre van a pasar estas cosas, ¿no? Y tenemos las más esenciales, o sea, las principales. Enunciado en texto, ¿no? El doble de un número. ¿Cómo voy a expresar eso como en términos matemáticos? Puedo poner 2x, 2y o 2w. ¿Sí? Estoy hablando de el doble de un número. Cuando yo diga el doble, siempre voy a poner 2. ¿No? El triple de un número, pues 3x. El cuádruple, ¿no? 4x. Entonces, hay que tener eso en mente. La diferencia de dos números. Cuando tú escuches la diferencia de dos números, siempre vamos a estar hablando de una resta, ¿sí? A menos B, X menos Y, como en los ejemplos anteriores que decíamos. La diferencia de dos números. Ah, bueno, es tanto. Y la suma es tanto. Ah, ya sé. ¿Sí? Entonces, la diferencia de dos números cualesquiera puede ser A menos B, X menos Y, W menos M. La raíz cuadrada de un número, pues esa ya la sabemos hacer. El triple del cubo de un número, pues el triple significa 3 veces y el cubo del número pues es el mismo número elevado a la potencia 3, ¿no? De ahí viene cubo. El producto de dos números lo vamos a ver a b, x, y, m, n. Y cuando yo te diga, el producto de dos números es 24 y su suma es 32, ¿cuáles son los números? Ah, bueno, ya tienes que pensar en estos. Estos símbolos son los que nos van a servir de mucho. Ok, el cociente de dos números vamos a entender por división. X sobre Y, A sobre B, M sobre N, y así vamos a tener más habilidades, ¿no? La mitad de un número sería la fracción y el número correspondiente. Por ejemplo, 2/3 partes de un número. Ah, bueno, escribo la fracción, 2/3 y pongo el número. 5/8 partes del número. Bueno, pongo 5/8 y después el número. Y así. Ahora, tenemos o vamos a tener expresiones ya combinadas para hablar de ecuaciones y tendrías, bueno, tendrías cosas del tipo el doble de un número disminuido en 5. 2x menos 5. Doble del número disminuido siempre va a ser restar en 5. Si dice aumentado, pues sería 2x más 5. ¿Sí? Otras palabras claves. Cuando te digan un número cualquiera, pues vamos a pensar en un m. La suma de dos números, pues x más y. La diferencia del número ya lo mencionamos. Pero ¿qué tal si te preguntan la diferencia de los cuadrados? Pues sería x cuadrada menos y cuadrada. Es la diferencia de cuadrados. Ojo, aquí vienen los conceptos importantes. Cuando yo te diga, piensa en dos números consecutivos, tú dices 3 y 4. Piensa en 10 números consecutivos y empiezas 3, 4, 5. Pero, ¿qué pasa si no sabes ese número? ¿Cuál sería el consecutivo de x? Bueno, pues los números consecutivos van aumentando de 1 en 1. Entonces sería x, x más 1, x más 2, x más 3. ¿Sí? ¿Cuál sería el múltiplo de un número cualquiera? Pues sería x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, porque es múltiplo. Un tercio, bueno, eso ya lo mencionamos. El doble también. Ahora, otra cosa importante en general, estos me interesan más. Par o impar consecutivo, da igual cuál es el par impar que tú estés pensando. La fórmula es x, x más 2, x más 4 y x más 6. Voy a preguntar, la suma de tres pares consecutivos es tanto. Hállame el segundo. Ah, bueno, hay que pensar siempre esto. ¿Vale? La división de un número entero entre su antecesor, pues sería x menos 1 el antecesor, siempre. Si tú tienes el antecesor, bueno, si te doy 5, ¿cuál es su antecesor? Es 4. Si te doy x un antecesor, bueno, ¿cuál es el otro? X menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces hasta acá son las operaciones más importantes que vamos a utilizar. Bien, entonces, otras palabras clave que nos van a servir para los ejercicios van a ser los siguientes: un, una, el, la, al menos, a lo más, el o y el i. ¿Sí? Cuando yo hable de un o una, voy a entender que no es único, ¿sí? Hay más.
¿vale? Déjame poner ahí más. Entonces voy a decir cosas. Una solución de la ecuación, ¿qué significa? Que hay más de una. ¿Sí? Si dice una manera de hacerlo es porque hay otras formas. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta un y una. ¿Sale? El y la. La solución de esta ecuación es tal. ¿Sí? El único valor que hace posible es tal. ¿Qué hacemos? Cuando hables el o la, vas a entender que es único. ¿Sí? En algunos problemas viene la solución de la siguiente ecuación es, bueno, si te dice la es porque la respuesta es única. ¿Sí? Si dice uno o una, hay más respuestas. Esto lo vamos a utilizar a la hora de resolver ejercicios. Ahorita no es tan necesario, pero estamos en el tema del lenguaje algebraico. Al menos y a lo más, siempre que tú tengas esto, vamos a pensar en intervalos, ¿sí? Dicen los comerciales de la televisión, ejercítate al menos 30 minutos, ¿qué quiere decir? Que es del 30 en adelante, ¿sí? ¿Qué dicen los nutriólogos? No, pues come solo 4 tortillas o 3 tortillas en la comida. Es de 4 para atrás, ¿sí? Puede ser una o pueden ser máximo 4. Entonces, siempre que veas al menos o a lo más, voy a pensar en intervalos, que los vamos a mencionar muchísimo más adelante. Ahora, estos, el o. Cuando tú hables de o, son opciones, ¿sí? Haces esto o lo otro. Cuando tienes y, es obligatorio. Haz esto y lo otro, ¿vale? Entonces vas a tener alguna complicación a la hora de ver cómo encontrarlos en los ejercicios, pero nosotros nos vamos a encargar de que todo esto tenga un buen camino.